Cuando pensamos una propuesta de un perfil para este panel, un objetivo y alguna idea que queríamos transmitir para pensar su configuración, en realidad teníamos muchas preguntas que intentábamos poner sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relación tiene la agenda y el desarrollo de la investigación en cada uno de nuestros países con las tendencias regionales y globales en el campo de la investigación? ¿Qué relación tiene con la política, con la toma de decisiones, la agenda de la investigación? ¿Cuál es el rol de las grandes bases de datos en la producción de conocimiento valioso para la mejora de la educación? ¿Cómo se financia? ¿Cuánto se requiere para desarrollar un programa y un modelo de investigación que atienda las necesidades de cada uno de nuestros países? ¿Quién aporta esos recursos? ¿Qué tipo de investigación se realiza? ¿Con qué métodos? ¿Con qué fines? ¿Se investiga para saber, para decidir, para mejorar, para justificar una política, para validar una posición ideológica? ¿Quiénes están involucrados en la investigación? ¿Para quiénes? ¿A quiénes se orienta, alcanza o soslaya la investigación que realizamos? ¿Cuál es el rol de los docentes en la producción de conocimiento válido y validado? ¿Cuál es el lugar de los sectores más desfavorecidos en términos de acceso, permanencia, finalización y calidad de la educación en la investigación educativa? ¿Cuál es la relación de la investigación con el desarrollo de los posgrados de investigación? ¿Cómo se capitalizan los resultados de la investigación? ¿Habilitan la mejora? ¿Habilitan la mejora de las prácticas, de los procesos? ¿No lo hacen? ¿Cómo se piensa y construye a futuro planteles de investigación y capacidades investigativas que atiendan las necesidades e intereses sociales de las comunidades en que se inscriben y que deben atender? ¿Cómo se divulga? ¿Quién publica? ¿Quién puede publicar? ¿Dónde? ¿Para quién? ¿Quién puede acceder a los conocimientos que producimos? ¿A qué precio? ¿Quién pone las reglas del juego y a quién favorece? ¿Cómo se organiza el trabajo de la investigación? ¿La función investigativa de la profesión académica se institucionaliza? ¿Con qué fines? ¿Qué aporte genera esa institucionalidad? Este último quizás es un tema muy interesante para nosotros desde la perspectiva local, argentina, en el sentido que, así como en diversos países existe algún tipo de institucionalidad para el campo de la investigación, no lo hay para nuestro país, y de hecho en los últimos años se está constituyendo un colectivo a partir de la organización de los coloquios de investigación educativa que se realizaron en el año 2014 y 2016 y cuya forma institucional está en germen. Con todas estas preguntas en mente, pensamos en colegas de distintos países de la región iberoamericana que pudieran plantearnos un panorama. No les pedimos que respondieran estas preguntas, claro, muchas son de alguna manera retóricas, pero al menos que pudieran presentarnos un panorama de lo que está aconteciendo en cada uno de sus países desde la perspectiva en que les toca mirar el campo de la investigación. Y vamos a seguir un orden bastante arbitrario para la presentación y le vamos a pedir que inicie este panel. Vamos a utilizar el orden alfabético de los países. Así que le vamos a pedir a la colega Ruth Sautu de la Universidad de Buenos Aires, todos ellos con enorme producción en el campo de la investigación, ¿no? Ni hace falta la presentación, pero me voy a tomar el minuto para dar algunos datos de ellos que no nos roben tanto tiempo. La idea es que al final nos quede tiempo, ojalá esto sea posible. En este panel somos más que en los otros paneles y por lo tanto nos va a costar un poco en ese sentido. Y les pido que aquellos que tengan interés de dialogar con los compañeros y compañeras de la mesa, prevean, tienen un bloc anotador en sus materiales que pueden utilizar para hacer preguntas al final del panel. Ruth es contadora pública, licenciada en Economía, o sea que ella está en su casa, justamente por la Universidad de Buenos Aires,
Es doctora en Economía y Sociología, obtenido en the London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Es profesora emérita de esta universidad desde el año 2005 y en la Facultad de Ciencias Sociales fue profesora titular de la Cátedra de Metodología y Técnicas de Investigación Social desde el año 1986 y de Teoría y Métodos para el Análisis de Clases Sociales desde el año 2009. Desde 1988 es investigadora en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. En 2011, la Universidad de Buenos Aires le distinguió con el Premio a la Trayectoria Académica y en 2004 recibió el Premio Bernardo Husay a la Trayectoria en Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades por parte de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Dicho esto, le damos la palabra a Ruth. Cristian introdujo en su presentación uno de los temas que me preocupan. Yo no voy a hacer un panorama de la investigación educativa en la Argentina, entre otras cosas porque creo que me excede. Yo no sé si estoy en condiciones de hacerlo, pero sí yo voy a tratar dos temas que me preocupan desde hace bastante tiempo y que además despiertan un cierto temor. Y los diarios, bien intencionados, sabiendo que yo tenía que hablar hoy acá, publicaron exactamente dos noticias que me permiten introducir mi presentación. Hay un tipo de investigación, que es la investigación que normalmente llamamos macrosocial, que analiza el funcionamiento del sistema. Hoy salió en el diario los resultados del operativo Aprender, que es de la evaluación de la capacidad de escribir que tienen niños de las escuelas de gestión pública y de gestión privada. También son muy conocidas, por lo menos aquí dentro de nuestro ambiente, todas las operativos de evaluación de la calidad de la educación. Y la otra noticia es una noticia de un proyecto escolar focalizado, personalizado, con un gran éxito. Hoy en día el tema que está en el tapete, al menos me parece a mí, es el tema de los programas para mejorar la calidad del aprovechamiento de la educación. Y esto se está haciendo utilizando grandes bases de datos. El data mining es en todas las disciplinas de las ciencias sociales y también de las ciencias físicas y naturales el tema del día. Y la otra tendencia, por lo menos que yo estoy observando, es el llevar a cabo experimentos acotados. Por ejemplo, enseñemos cómo se hace la regla de 3 simple y entonces hacemos un diseño experimental, lo probamos en una muestra de escuelas y obtenemos los resultados que esperamos se transmitan a las escuelas y a los docentes. Y lo que yo quiero plantear es un tema estrictamente metodológico, pero también es un tema de política. Hay 3 niveles de investigación. Yo puedo estudiar el sistema, este es el nivel macrosocial. Yo puedo estudiar el comportamiento de la gente, el comportamiento de los chicos, el comportamiento de los docentes, de los directores, de los padres, de algunos agentes en el barrio. O yo puedo estudiar el nivel mesosocial, que es el de las organizaciones, de las entidades que son intermediarias entre el diseño de una política, que está en el plano macrosocial, o de un programa, y cómo esto se transmite hasta llegar a la escuela y a través de la escuela al docente. El primer tipo de investigación se hace utilizando grandes bases de datos, encuestas o datos estadísticos. La investigación en la escuela requiere de otra metodología, requiere de la metodología del estudio de caso. Pero además de eso, es necesario estudiar todos los caminos, los mecanismos que llevan desde que se plantea
un objetivo de mejora en la calidad de la enseñanza, pasando por los supervisores y por todos los mecanismos intermediarios hasta llegar a la escuela. Y dentro de la escuela, eso se tiene que implementar. Afortunadamente, nuestros docentes son personas con sentido común. ¿Y qué es lo que hacen? Siguen haciendo lo que han hecho siempre, en buena hora, no nos escuchan. Yo creo que... porque si escucharan todas las recomendaciones que llegan desde el Ministerio de Educación, desde todos los organismos enormes que les viven dando consejos de cómo mejorar la calidad de la educación, se volverían locos. Pero lo que falta, a mi criterio, tal vez yo estoy equivocada, es conocer. Está bien plantear los objetivos. Yo estoy de acuerdo con que se debe mejorar la calidad de la educación. Yo estoy de acuerdo con que se deben diseñar programas. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se lo tiren a la escuela y a los docentes como un paquete, como si automáticamente los seres humanos, porque le dicen, nene, hace esto, querido, mira, porque esto es lo que hay que hacer, que esto es lo bueno, y automáticamente no lo hace. ¿Por qué? Para comprender el comportamiento humano, nosotros nos tenemos que referir a la psicología social educacional, nos tenemos que referir a los comportamientos, nos tenemos que referir a cómo se hace la práctica efectivamente en aquellas escuelas que son las que nos interesan. Si pudiéramos todos, en este país y en Iberoamérica también, tener maravillosas escuelas focalizadas en los niños, dedicadas full time, ese sería el ideal, pero eso no lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es cómo hacemos para que los programas y las políticas efectivamente sean productivas y lleguen y obtengan las metas que se han propuesto. Y para hacer eso, uno tiene que conocer la realidad. Y la realidad es la realidad de las escuelas, y la realidad es la realidad de esos mecanismos intermediarios en los cuales los supervisores le dicen, y yo no sé qué es lo que quieren, pero mira, a mí me dijeron que tenías que hacer esto, y acá te lo dejo. Porque esa es la realidad. Si aquí hay docentes, saben que lo que yo estoy diciendo es lo que los docentes dicen. Yo soy docente de una facultad en la cual nosotros tenemos otro estilo. Yo estoy diciendo lo que los docentes me cuentan, ¿eh? Y no es que uno o dos, varios docentes me los cuentan. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con querer saltar de una investigación macrosocial a aplicarlo en el terreno? Es que se pierden lo que es el ser humano que procesa la experiencia, y esto es muy importante en investigación, conocer cómo la gente procesa las nuevas prácticas a través de su experiencia acumulada a lo largo de los años. Si yo entiendo esto, tengo mayores posibilidades de ir cambiando, si es que lo deseo, si es que verdaderamente eso es lo que se busca, las prácticas de enseñanza. ¿Por qué estoy preocupada? Estoy preocupada porque he leído algunos diseños experimentales justamente sobre formas de enseñar matemáticas o lengua. Los psicólogos sociales educacionales saben perfectamente bien que cualquiera no puede hacer un diseño experimental. Y saben perfectamente bien que si voy a hacer un diseño experimental, lo tengo que hacer focalizado en el tipo de escuela y de alumno hacia el cual está dirigido mi meta, que no puedo hacer una muestra general de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, que eso es incorrecto. Entonces, la conclusión es que si yo aplico un programa de mejora de la calidad y la calidad no mejora,
como el hogar tiene una gran influencia, los estudios macrosociales lo que muestran es la importancia que tiene el hogar en el grado de aprendizaje de los chicos, de rendimiento en la escuela, de incorporación a la cultura escolar. Siempre se puede decir, y bueno, la familia no ayuda, o, y bueno, estos chicos, y esto es algo que todos ustedes seguramente oyen, como lo oigo yo, como lo leo yo, bueno, es el desarrollo cognitivo, que en realidad en última instancia muchos de estos chicos ya a los 6, 7, 9 años están perdidos. Eso es terrible y es incorrecto, porque es verdad que un chico a quien no se lo alimenta, no se lo educa desde que es chico, tiene mayores dificultades para integrarse a la escuela. Pero el problema está en la escuela, que es la escuela la que tiene que resolver el problema de ese chico. Y no decir, y bueno, esta es mi mayor preocupación. Me preocupa mucho este salto que se da entre... Y yo estoy de acuerdo con los operativos, le advierto, yo estoy de acuerdo con que se evalúe la calidad de la educación, porque cuando se evalúa la calidad de la educación, se evalúa a los chicos, pero también se evalúa a las escuelas, porque la escuela algo tiene que ver. Y también se evalúa el sistema, porque el sistema tiene mucho que ver. Es decir, que por eso quiero los operativos, porque cuando el operativo dice no se alcanzaron las metas, señores, son ustedes los responsables de esto. Y entonces lo que yo creo que hay que hacer es comenzar, en lugar de armar programas globales en los cuales les tomo como el operativo Aprender, donde a un montón de chicos se les toma su capacidad narrativa para llegar a la conclusión que los chicos de las escuelas de gestión privada les va mejor. Sí, por supuesto, les va mejor, lo sabemos. Y que los chicos, y que el rendimiento en las escuelas de gestión pública es peor. Sí, es verdad. Entonces, no gastemos pólvora en chimangos, hagamos investigación en aquellos ámbitos en los cuales realmente nos interesa mejorar la calidad. Esa es mi propuesta. Gracias. Pido sua compreensão e esforço extra por hablar em português, mesclado com espanhol. Lo hago por dois motivos. Por ser mais fácil, neste momento do dia, organizar meus pensamentos em português. E segundo, por integrar o português como língua de Iberoamérica. Então, esses dois motivos creio que justificam falar em português. Primeiro, então, os agradecimentos pelo convite, professor Norberto, professor Christian, em nome de vocês dois, para todos os organizadores e os cumprimentos pelo trabalho feito e que vai ser feito a partir daqui. Satisfação também por compartilhar a mesa com pesquisadoras e pesquisador aqui, pesquisadores, Christian também, que para mim é um privilégio. Estou conhecendo agora e tenho certeza que vou aprender muito ainda com os colegas da mesa. É uma satisfação participar dessa mesa aqui, é um desafio por dois motivos. Um motivo pessoal e um motivo profissional. O motivo pessoal tem a ver com o fato de pesquisar ser uma forma de nos situarmos no mundo. De eu me situar, de eu buscar o meu lugar no mundo, identificar as tarefas que me cabem. Então, isso é uma questão pessoal e profissional, mesclando agora o pessoal e o profissional, porque como professor de pós-graduação e de graduação,
eu tenho como tarefa a formação de investigadores. E isso é uma tarefa extremamente complexa, difícil e de muita responsabilidade. Eu vou seguir um pouco à risca os 15 minutos concedidos aqui pelo nosso coordenador. Eu não preparei uma grande charla, mas bem, eu preparei alguns tópicos que eu gostaria de propor que ficassem como quase como uma pauta para nós pensarmos a pesquisa na Iberoamérica, especialmente a partir de Brasil. Algumas notas primeiro sobre o contexto e depois o que eu chamo de tendências e desafios. Algo muito breve, como verão a seguir. Está dito aqui, são contribuições a partir do Brasil, porque não poderia falar de América Latina. E, inclusive, como verão a seguir, falar de Brasil é muito difícil pela extensão do Brasil, mas também pela diversidade cultural, pela diversidade de formação que caracteriza o Brasil. Mas o primeiro slide tem a ver com o contexto político e econômico da pesquisa no Brasil. Esse slide, os números aqui não importam muito. Importa a figura. E a figura representa os investimentos em pesquisa no Conselho Nacional de Pesquisa no Brasil, o CNPq. Podem ver aqui que há uma linha ascendente até o ano de 2014, e de 2014 para cá temos uma linha descendente quase abissal. Né? É uma linha descendente incrivelmente forte. E são dados de até 2017, e não temos perspectiva de melhora para o próximo ano, possivelmente piora. Então, é um dado muito interessante esse aqui. Aquela faixa mais escura se refere a becas em exterior. Sim? Podem ver aqui que praticamente desapareceram as becas para o exterior. Eu queria colocar isso aqui porque é um dado muito importante. Se nós olharmos em termos de PIB no Brasil, o investimento em pesquisa, em investigação, representa em torno de 1,5%. Comparando com Coreia do Sul, nós temos 4,3%. Então, são dados que talvez nos ajudem a compreender o contexto. Um outro dado interessante agora, para localizar a pesquisa no Brasil, tem a ver com a ubicação da investigação em Brasil. A maior parte, praticamente toda investigação educativa em Brasil se realiza em programas de pós-grado. Sim? O primeiro pós-grado em Brasil foi criado em 1966, portanto, um pouco mais de 50 anos. Contamos, hoje, com em torno de 150 programas de pós-grado no Brasil. Ou seja, um crescimento muito grande em pouco tempo. Quer dizer, uma pesquisa que está em fase de, nós poderíamos dizer assim, uma investigação em educação que está em fase de consolidação, com programas mais avançados em termos de investigação, outros em fase muito incipiente inicial. Tem também uma distribuição regional, se interessa aqui, pode passar outro, que a concentração regional também. Podem ver aqui que grande parte dos programas de pós-graduação está situado no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, depois o Sul
e muito pouco, menos no Nordeste e muito pouco Centro-Oeste e Norte. Tem a ver com a densidade populacional, mas tem também a ver com distribuição de renda, com uma série de outros fatores sociais e econômicos das desigualdades em nosso país. Um mapa que complementa esse, um dado que complementa, é a distribuição regional de becas de produtividade. Em Brasil, nós temos becas de produtividade para pesquisadores que atingem determinada pontuação. Podem ver aqui que mais da metade dessas becas estão em Sudeste, a 58%. Depois vem Sul e depois, então, as outras regiões. Eu coloco esse dado aqui porque ele contextualiza um pouco a situação da pesquisa em termos de distribuição regional também no país. Esse dado é simplesmente uma complementação, pode passar para outro. Vamos agora, então, para algumas tendências e desafios. E, como eu anunciei, eu vou me ater basicamente a identificar alguns temas, alguns tópicos nesse pouco tempo que eu tenho. Uma primeira tendência no Brasil é a migração, a mudança, o cambio de projetos individuais a grupos de investigação e redes. Creio que isso é uma tendência muito importante em Brasil neste momento. Há também uma forte indução para isso. Tem alguns financiamentos que são possíveis apenas com a participação em grupos de investigação ou em redes de investigação. Uma indução por parte das agências financiadoras de investigação no Brasil. Esses grupos, eles podem ser interinstitucionais, nós temos muitos grupos no Brasil, uma vez na própria instituição, mas também interinstitucionais. Creio que pelo menos mais da metade dos pesquisadores no Brasil estão hoje vinculados a grupos de pesquisa. No Brasil, também com grupos no exterior e, crescentemente, também em redes de investigação internacional. Creio que esse é um movimento muito importante de se acompanhar e acompanhar também o desenvolvimento em termos de implicações. Implicações positivas são óbvias. Cria agendas comuns, cria relação entre pesquisadores, facilita o financiamento da investigação. No entanto, há necessidade também de alguns cuidados, que se notou a partir desse NPq, do Conselho de Pesquisa, é que também com isso se concentram os recursos, se concentram as agendas de pesquisa. Então, tem que, de fato, haver um equilíbrio entre redes e espaço também para pesquisadores novos, emergentes, que vão se filiando a esses grupos ou criando novos grupos. Creio que isso é um dado importante. Uma segunda questão, pode passar, diz respeito à inserção social da pesquisa e o seu impacto transformador da sociedade. A CAPES, a agência que regula a pós-graduação no Brasil, coloca o impacto social como um dos critérios de avaliação. Mas estamos muito lejos, muito distantes em termos de impactar, de fato, tanto as políticas como as práticas. E aqui eu coloquei alguns desafios.
como aprender do passado e do presente. Se hoje de manhã tivemos um painel sobre educadores importantes, pensadores da educação, pedagogos importantes na América Latina, creio que é importante também recorrer à memória de nossos pesquisadores, que nos formam e formaram. Eu lembrei aqui de Orlando Falsborda, investigação, ação participativa. Era a preocupação de Orlando Falsborda como, de fato, fazer mudanças a partir ou com a investigação. Lembro aqui de novo Paulo Freire com investigação temática. Paulo Freire é muito pouco usado em Brasil como referência metodológica em pesquisa, mas muito usado no exterior como referência em pesquisa, em investigação. E outros que eu cito aqui, como Carlos Rodrigues Brandão, na pesquisa participante, ou Oscar Hara, com a sistematização de experiências, que tem muita dificuldade de penetrar na academia como e ser assumida na academia como uma metodologia de investigação. Então, eu estou colocando isso aqui como desafios epistemológicos para os quais nós temos recursos de nosso passado para pensar adiante. E aqui também, eu creio que em algum momento foi mencionado aqui a relação da pesquisa com a ação social. A relação da pesquisa, da investigação com a extensão universitária. Em muitas universidades brasileiras, a extensão universitária acabou se transformando numa maneira de conseguir alguns recursos extra. Então, uma oferta de cursos que são pagos, que se busca algum recurso extra. Mas creio que nós aqui também temos experiências muito interessantes quando as universidades se abrem, de fato, para a comunidade, para aprender com a comunidade e a comunidade aprender na universidade. Então, o que eu estava propondo aqui também repensar esta relação. Uma outra questão que eu queria levantar é a internacionalização da pesquisa nossa. O que nós temos aqui? Pouca circulação internacional da investigação do Brasil. E eu pergunto, da América Latina, em outros lugares, e no caso do Brasil, inclusive na América Latina. Se nós olhamos periódicos em educação do estrangeiro, do exterior, nós vamos ver uma ínfima participação brasileira nesta produção acadêmica, pedagógica internacional. Então, eu acho que isso é um desafio que nós temos. Por outro lado, também nós conhecemos pouco do que se produz lá fora. Um exemplo, na revisão de literatura, em teses e dissertações, estou falando de Brasil, muito dificilmente se menciona literatura, bibliografia de outros países da América Latina e muito menos de outros continentes. Então, nos contentamos, nos satisfazemos com uma revisão de literatura brasileira, às vezes regional. Então, esse é um desafio. Para isto, algumas questões importantes. A competência linguística. Eu creio que isso faz parte da formação de pesquisadores, pensar a política de línguas como parte da formação de pesquisadores. Não penso aqui que todos devam simplesmente aprender inglês, que hoje é a língua franca. Mas no caso da Iberoamérica, América Latina,
temos que pensar muito bem como integramos o espanhol, ou no caso o português, como línguas importantes na formação de nossos investigadores. Não a política de formação linguística exatamente para poder participar com nossa produção lá fora e nos apropriar também dessa produção devidamente. Temos poucos periódicos de circulação regional e internacional daqui. Eu penso, existe um periódico do Mercosul, por exemplo, de educação. Existe um periódico da América do Sul, existe um periódico... Então, o que eu estou falando aqui, referindo aqui, é a importância de estrategicamente pensarmos, eventualmente, a criação ou a apropriação, ou a transformação de alguns de nossos periódicos que se tornem, de fato, regionais ou internacionais. Porque existem muitos. Podemos pensar em transformar alguns deles em instrumentos importantes. Outra coisa, apropriação de metodologias de estudos comparados. Que isso é outro desafio importante. Para evitar apropriações simplistas de pedagogias, de métodos de fora, e realmente, ou então, fazer comparações do senso comum, né, que realmente se torne um instrumento de uma comparação efetiva que nos ajude a avançar. Outras questões que eu havia notado aqui, construção de quadro de referência teórica consistente. O painel de hoje de manhã foi importante para isso. A outra, referências, né, eu acho que a questão, de fato, de nos apropriar da memória pedagógica que temos e também das produções atuais. E, por último, voltando para a questão do financiamento, da financiação da investigação. Algumas possibilidades. Penso aqui em 3 dimensões. Uma dimensão política, uma dimensão epistemológica e a dimensão da praxis. Algumas possibilidades aqui: fortalecimento de associações nacionais, regionais e internacionais de pesquisadores em educação. Creio que estamos num processo de fortalecimento de associações nacionais e algumas regionais também, mas é um processo que politicamente é importante para assegurar também os recursos necessários para a pesquisa. Outra, repensar estratégias e metodologias de investigação. Lembra que Orlando Falsborda, ele diz assim, nem toda pesquisa cara é uma boa pesquisa. Ele falava de si, de sua experiência no envolvimento com a comunidade. Então, pensar estratégias e metodologias de pesquisa. Identificar, aqui eu uso uma expressão de Hugo Zemmelmann, as realidades potenciáveis, um pouco no sentido do que a professora Ruth falava, as realidades potenciáveis, ou seja, aquelas realidades que nós queremos visibilizar, potencializar como transformadoras de nossa realidade educacional. E, por último, dentro disso aqui também ainda, a ideia de criar agendas nacionais, regionais e internacionais de pesquisa. Creio que, como redes, estamos avançando nisso, mas temos um importante caminho a seguir. Era isso. Graças. Y yo también quiero unirme a los agradecimientos por esta invitación que nos permite conocer
lo que estamos haciendo o no haciendo en investigación, en educación, en nuestra región latinoamericana y iberoamericana. Yo voy a hacer una cosa, voy a hacer un poco de recuento histórico y focalizarme un poco en la institucionalidad de la investigación en Chile. Porque es reciente, porque somos un país bastante más chico que Brasil y que Argentina, y quizás muy concentrado, somos un largo país, pero casi todo se concentra en el centro, en las regiones metropolitanas y las dos como circundantes y la región y la zona de Concepción para los que conocen el país. Pero ya en el año 97 se institucionaliza en la época de Reforma lo que va a ser muy importante hoy día en el desarrollo y en el impacto y en el apoyo a la investigación, que es el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Aparecen centros privados ligados al desarrollo de la reforma, de la gran reforma educacional de esa época, centros que existen hoy día. Se acaba de mencionar nuestra participación en el programa PIE, Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, en ese momento ligado dentro de la Universidad Católica, pero desvinculado en la época militar, y el Centro de Investigación y Desarrollo que logra sobrevivir en la época militar también gracias a sus vinculaciones con la Compañía de Jesús. El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación, que se crea para hacer también investigación, pero que con el tiempo se le va debilitando esa función y se va quedando con lo que hoy día se declara como la función principal, que es el perfeccionamiento o desarrollo profesional de los docentes. Y otros centros independientes como el Centro de Promoción Universitaria y en ese momento también la contribución a la investigación en Chile de Flaxo, que dado que luego viene el golpe militar, va a tener que convertirse casi en un centro privado en Chile. Los temas y enfoques de los años 70 a 80, ¿qué es lo que se investigaba en esa época? Políticas de impacto, ciertamente la reforma del 65, hubo mucho trabajo en ese sentido, algunos estudios, no muchos, de enseñanza escolar y universitaria. A mí me tocó hacer uno, que lo hicimos con 3 colegas de 3 facultades distintas, sobre pedagogía universitaria, educación popular y educación de adultos, fuerte influencia Paulo Freire, que en los años 60 estaba en Chile, 60, perdón, estaba en Chile y se hizo mucha, él pudo influir bastante en el tipo de investigación que se podía hacer. Lo quizás hace poco se preguntó qué estudio interesante había en Chile, y yo tuve que decir que 8 Years of Their Lives, que se publicó en inglés, que fue quizás el primer y único estudio longitudinal que sigue a una población que egresa del último año de la educación básica, el 8º año, y lo sigue hasta la universidad y la entrada más tarde al trabajo, dirigido por investigador chileno Ernesto Schiffelbein y por un investigador canadiense, Joe Farrell. Y el otro estudio que hicimos fue primer estudio etnográfico, y se acaba de lanzar en Chile un libro sobre la historia del desarrollo de la investigación etnográfica, que hace lo que tú decías que es importante, meterse en la escuela y desde la escuela examinar lo que ocurre con los procesos de enseñanza, con los profesores, con los estudiantes. Y también oculto, transformaciones oculto, digo, porque circuló en esa forma, se hizo durante la época militar, las transformaciones educacionales bajo el régimen militar. También algunos estudios de juventud, educación extraescolar. En la época del 65 empezaron los primeros encuentros de investigadores que fueron patrocinados por el CPIP, por el Centro de Investigación, y que siguen hasta el día de hoy, pero que no tienen mucho más que eso. Sin embargo, lo importante es que continúa haciéndose una vez al año un encuentro de investigadores de distinto tipo que van mostrando lo que hacen en investigación. También aparece una red, REDUC, desde el CIDE, el centro, que se extiende a América Latina. Y muchos centros de América Latina
participaron enviando materiales en una época en que no había los avances tecnológicos que tenemos nosotros ahora para recopilar síntesis de investigación. O sea, teníamos algo parecido. Ahora, lo más importante quizás es mirar qué pasa a partir de los años 2000. El financiamiento, que era una de las preguntas. ¿Cómo se financia la educación en Chile, la investigación educacional en Chile? La fuente más grande de financiamiento es el CONICYT, la institución que les mostré como creándose en los años 60. Y tiene distintos tipos de proyectos que financia. Los proyectos individuales son los más importantes para los investigadores universitarios porque además no tienen es decir, pueden ser de cualquier tipo. Sin embargo, con el tiempo se va acumulando un grupo de investigadores que siempre tienden a ser los mismos porque se le da mucho peso a la historia anterior, es decir, las publicaciones, la cantidad de investigaciones. Entonces, mientras más se hace, más posibilidad tiene. Por lo que se instaló un programa que se llama de iniciación y que permite a los nuevos investigadores sin esa historia, pero no son muchos los proyectos que se ganan de esa manera. Hay un fondo para investigación y desarrollo, hay un fondo de cooperación internacional. Yo estoy, por ejemplo, haciendo en este momento una investigación con Finlandia a través de un fondo que hay Finlandia-Chile, hay otro fondo con Inglaterra y así. Hay financiamientos basal para crear centros y que puedan de alto nivel que se los financia por 5 años y por 4 años primero, y después posiblemente por otros 4 años. Hay un programa de atracción e inserción fuerte y grande de capital humano avanzado, con estadías académicas, con redes de colaboración, inserción de nuevos investigadores. El Ministerio de Educación creó su propio programa de investigación. Es muy corto, hay que hacer la investigación en 1 año, por eso yo nunca postulo, porque no se alcanza a terminar bien una investigación en 1 año. Pero en fin, existe. Y la iniciativa científica Milenio, que está ubicada en el Ministerio de Economía, pero que posiblemente se traslade a un nuevo ministerio, no se sabe, pero de Ciencia y Tecnología que vendría. Y un programa fuerte, importante, creo, de becas nacionales para estudios. Por ejemplo, un docente de colegio escuela puede postular a una beca para hacer un magíster o en Chile o en el exterior y digamos, ciertamente para los jóvenes que están buscando ampliar su preparación. La institucionalidad, ¿dónde se hace investigación en Chile, educativa en Chile? Tenemos los centros, quizás los más importantes en este momento son los centros universitarios que tienen financiamiento del CONICYT. Centros y facultades dentro de las propias universidades que tienen algunos fondos, pero no muchos, para la investigación de sus propios miembros, digamos, de su propio personal. Hay un centro de estudios en el Ministerio de Educación que realiza estudios obviamente muy ligados a la política nacional y un poco para ver cómo está funcionando. Continúa el Centro de Investigación CIDE, que les mostré creándose en los 60 y que ahora funciona vinculado a la Universidad Alberto Hurtado, y el programa interdisciplinario que, entre paréntesis, logró mantenerse ambos centros durante la dictadura militar, mucho con financiamiento externo de la Fundación Ford, del International Development Research Center de Canadá. Esas instituciones financiadoras pudieron mantener estos centros vivos durante todos esos años en que no se recibía ningún aporte nacional. Los focos temáticos. Hay 2 centros que se crearon en el 2008. El centro mío, que es el Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile, y que se centra, estas son sus líneas temáticas: política y mejoramiento escolar, o sea, un énfasis en la escuela y las políticas, cómo impactan o qué necesidades de cambios de política hay para mejorar la escuela. Todo un cambio de todo un área de docentes y de formación docente. Una fuerte área de enseñanza-aprendizaje que está ligada a las áreas de lenguaje, de matemática y ahora algo más de ciencia. Educación inicial,
un área descuidada en la investigación y también en la implementación en Chile, y una pequeña área creciente de aprendizaje y cognición ligado también a la neurociencia. El centro CEPE de la Universidad Católica se creó al mismo tiempo nuestro, pero se transformó cuando llegó la hora de una segunda, digamos, terminó su primer periodo de financiamiento. En su periodo del 2008 al 2016 se dedicó también a las políticas nacionales, a la educación superior. El CIAE, por ejemplo, no lo hace por el momento. Formación inicial y en lo demás muy parecido los temas. Los focos especializados de otros han surgido más tarde, después de esos dos centros, financiamiento para centros más especializados. Y este Centro de Justicia Educacional es el que deriva del CEPE anterior en la Universidad Católica. Y viene un tema bien interesante: todos estos centros no son centros de una universidad solamente, sino que se asocian otras universidades. Tanto en el CIAE como en el CEPE de la Universidad Católica. Aquí hay asociación con 4 universidades regionales, lo que permite a su vez el desarrollo de la investigación en esos lugares. Los temas, ahí los tenemos bien: un centro de justicia educacional va a estar obviamente focalizado en la inclusión pedagógica, en capacidades diferentes, aspectos biosocioculturales, bien interesante, bien distinto. Acabo de ver, mirando mi mail hoy día, que están sacando una publicación, ¿ya? Y es un centro nuevo. Y un centro de la Universidad Católica de Valparaíso, también focalizado en educación inclusiva, pero más bien mirando aspectos escolares, propiamente tal, como la calidad educativa, las prácticas inclusivas, políticas y prácticas de gestión para la inclusión. Centros financiados por el Ministerio de Educación. El Ministerio también ha estado financiando en lo que le interesa. Eso pasa con los Ministerios de Educación. Y le interesa mucho en este momento el liderazgo educativo. Entonces se financian 2 centros que se dedican a los temas de liderazgo, también con asociaciones de universidades. O sea, no es una universidad, sino que, y eso va permitiendo el desarrollo de investigadores dentro de ellas. La del consorcio que dirige la Universidad Diego Portales y el consorcio que dirige la Universidad Católica de Valparaíso. Ahora, la comunicación y la interacción entre investigadores. Bueno, tenemos una asociación chilena de investigadores nueva, que tiene 1 año y medio, casi 2 años, y que es la Asociación Chilena de Investigadores en Educación, y que organizó el 4º Congreso Interdisciplinario de Investigación en Educación. Antes se había hecho 3 congresos, pero organizados por los centros que ya les expliqué, los 2 grandes centros de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Entonces, esta asociación, que es bastante grande en términos numéricos, y la otra asociación que es bastante interesante, que se crea a partir de los estudiantes que están en becas en el extranjero. Red de investigadores de educación en Chile, y ha ido creciendo, los becarios han vuelto y se han instalado, y eso ha producido entonces una red que se reúne, tiende a reunirse, tienen un foco como en la ERA en Estados Unidos, se reúnen una vez al año allá. Hay revistas, no tenemos muchas revistas indexadas, pero tenemos revistas para que conozca el resto de América Latina. Estudios pedagógicos de la Universidad Austral de Chile, que tiene una indexación Cielo y que obviamente es muy demandada porque se nos pide a publicar en revistas indexadas a los investigadores. Pero tenemos otra revista que acaba de también ser premiada con la indexación Cielo, que es Perspectiva Educacional, y veo que la directora está sentada aquí y haciendo señas. Y que es una revista que publica muchos aspectos prácticos de la educación, o sea, investigaciones que tienen que ver con la realidad escolar o los docentes, la formación docente. Y la revista de la Universidad Católica, Pensamiento Educativo, que se rebautizó como revista latinoamericana y que está publicando artículos de distintos países de América Latina. Voy a decirles muy brevemente, porque no se puede hacer eso, ¿cuáles son los temas que se investigan? Y para hacer ese análisis simplemente miré los temas que se habían presentado en el último Congreso de Investigación y su distribución temática.
Enseñanza y aprendizaje, bueno, docentes, parece que muchas investigaciones son sobre distintos aspectos de los docentes, sea formación inicial, sea formación continua, sea, qué sé yo, experiencias interesantes, etc. Entonces, docentes y seguido de diversidad e inclusión. Inclusión es el gran tema, hay políticas de inclusión en Chile en este momento, hay una ley de inclusión que va a prohibir la selección en la educación pública. Y eso quizás refleja, digamos, el interés por mirar estas áreas que son en todo el sistema, desde la educación superior a la educación inicial. Educación superior sigue también con un porcentaje relativamente importante, 12% dentro del conjunto, y seguido de todo lo que tiene que ver con cultura escolar, mejoramiento, liderazgo, políticas, tecnologías, y enseñanza-aprendizaje, perdón, está más arriba, no sé por qué se puso ahí. Ahora, entre otras son chicas, ¿eh? Las áreas de otras, que, por ejemplo, neurociencia y educación, algunos trabajos sobre historia o filosofía de la educación van en ese grupo. Conclusiones. Yo diría que el mayor desarrollo de la investigación educacional ocurre cuando se amplían las fuentes de financiamiento. O sea, desde las propias universidades y desde los centros, si no se tienen fuentes más o menos seguras como las que se dan a los centros que yo ya les mencioné, se hace difícil mantener un equipo de investigador dedicado a eso. Se centra también entonces en instituciones que se crean a partir del 2008 con el financiamiento estatal. Hay una fuerte vinculación entre investigación y reformas porque se pide hacerlo, y eso a veces hace que se investigue lo que quiere el Estado y no tanto investigar lo que no le gustaría oír al Estado. Para eso hay que buscar otras fuentes de financiamiento. Las áreas temáticas de menor representación, ya les dije en el congreso anterior, fueron las que están investigando, las que están fuera de estas áreas de política y sistema educacional. Creo que financiamiento externo estatal pide que se establezcan redes, hay financiamiento para redes internacionales, hay financiamiento para, es decir, hay exigencia de publicación y ojalá de publicación en revistas internacionales, pero a mi modo de ver, América Latina está descuidada, nuestras relaciones con América Latina están descuidadas. En nuestro último esfuerzo de renovar el financiamiento de nuestro proyecto, estamos poniendo ahí una propuesta de énfasis en las relaciones con la región latinoamericana. Y creo que hay una vinculación creciente entre los centros de investigación, la formación docente continua. O sea, se investiga, por ejemplo, en enseñanza-aprendizaje y se realizan actividades con los docentes para mejorarlos o para ayudarlos o para desarrollar sus capacidades en las áreas que tienen que ver con... y también en las actividades de difusión. Muchas gracias. A mí me toca darles algunos apuntes sobre la situación de la investigación educativa en España. Lo voy a hacer desde mi ámbito de conocimiento, que es la teoría y la historia de la educación. Así que primero un poco de historia. Yo creo que efectivamente es bueno que sepamos de dónde venimos para poder comprender dónde estamos. El desarrollo de la investigación educativa, lógicamente, se produce al hilo de la propia institucionalización del conocimiento sobre la educación. Siempre ha habido gente que ha investigado, que se ha preocupado, que ha escrito sobre educación históricamente, pero no consideramos eso investigación educativa hasta que no tiene cierto soporte institucional. Y ese soporte institucional, originalmente y todavía hoy, se sigue desarrollando fundamentalmente en las universidades. Así que gran parte de esta historia es la historia de cómo el conocimiento de la educación llega en España, en este caso, a las universidades. Hay algunos antecedentes, quizás el más antiguo, más interesante, sea la creación del Museo Pedagógico Nacional en 1882, o sea, es una historia ya antigua. El Museo Pedagógico Nacional era una especie de laboratorio para estudiar la educación. Fue dirigido por un institucionista español, fue Cosío. Una de las cosas, por ejemplo, que hacía era recibir
todo lo que se hacía en el exterior. Tenía una biblioteca tremenda que sigue existiendo hoy. Hoy es probablemente la principal biblioteca histórica que existe en España para temas de educación. Hoy está en una biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque había mucha avidez realmente de conocer lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo. Se traducía. Las principales revistas que había entonces en el mundo realmente estaban allí. Y en el museo, en 1901, empieza a impartirse ya un curso de pedagogía. Otro de esos momentos es la creación de la Cátedra de Pedagogía Superior en el doctorado de la Facultad de Filosofía. Por primera vez la pedagogía entra como objeto de conocimiento, además de unos estudios, en ese caso, ya de doctorado. Lógicamente, en los inicios unidos a la filosofía. O el Seminario de Pedagogía de Barcelona, creado por Joaquín Sirau en 1930, o las secciones de pedagogía de las universidades de Madrid y Barcelona, ya el equivalente a lo que hoy serían los estudios de primer nivel. El objetivo, se dice, por ejemplo, en el decreto que crea las secciones, es para el cultivo de las ciencias de la educación y el desarrollo de los estudios superiores pedagógicos. El referente aquí, los referentes anteriores del Museo Pedagógico Nacional, de la Cátedra de Pedagogía Superior, era Alemania. España, la pedagogía, en buena parte del siglo XIX y comienzo del XX, se importa sobre todo de Alemania, y el referente son los seminarios pedagógicos, pues como el de Jena, se nombra también en algún momento el seminario de Praga. El referente, a fin de cuentas, es Herbart. Pero eso luego cambia, y ya hacia los años 32-33 el referente ya no es esta pedagogía, que es de carácter más normativo, de carácter más especulativo, por decirlo así. Ahora el referente es, sobre todo, cuando se crean las secciones, es Ginebra, donde en 1912 Claparez había fundado el famoso Instituto Jean-Jacques Rousseau para el desarrollo científico de la educación, un poco en pugna incluso con los propios estudios de pedagogía que existían en esa época en la Universidad de Ginebra. Es muy interesante que ya en estos momentos iniciales Cossío, que como les digo fue la primera persona que impartió un curso de pedagogía en el Museo Pedagógico Nacional, o fue el primer catedrático de pedagogía, hiciese una advertencia. Esto es una conferencia que él dio en 1905. Y decía, también acerca del maestro conviene combatir un fetichismo. Consiste en creer, como cree la generalidad, que hay categorías en la función educadora, que hay una jerarquía docente que maneja el cargo, que hay en suma varias pedagogías, una pedagogía superior y otra inferior, cuando no otra intermedia. Estaba habiendo un riesgo. El riesgo era que la institucionalización del conocimiento de la educación diese lugar a la pedagogía que se hacía en esas instituciones, en las universidades, y en la pedagogía que hacía el maestro, como dos mundos radicalmente separados. Esto lo denuncia, o este riesgo empieza a verlo Cossío ya en 1905, precisamente cuando se empieza esta institucionalización. Lógicamente, la formación de maestros ya existía en esta época, en las escuelas normales donde se formaban los maestros, y ahí ya había pedagogía. Pero esta quería ser una pedagogía diferente, y él veía el riesgo de que realmente se creasen dos mundos separados, el de la pedagogía inferior del maestro y el de la pedagogía superior que se hacía en lo que hoy llamaríamos los centros de investigación. 1905. Viene la Guerra Civil y en los años 40, primero en Madrid, luego en Barcelona, se vuelven a crear otra vez facultades donde se estudia la pedagogía. De nuevo siguen unidas a las facultades de filosofía. La tercera es la Pontificia de Salamanca, con efectos civiles desde el 63, y en Valencia en 1965. Aquí se sigue con el desarrollo de la pedagogía experimental, pero siempre muy controlada por una pedagogía de carácter, lo que se llamaba entonces pedagogía racional normativa, de carácter muy vinculado a la religión. Estamos en los primeros años del franquismo. En 1941 se crea en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un instituto de investigación, el Instituto San José de Calasanz, que es el heredero del Museo Pedagógico que se había creado a finales del siglo anterior, y 2 años más tarde el órgano de expresión, que es la Revista Española de Pedagogía. El instituto desapareció en los años 80, pero la Revista Española de Pedagogía continuó y, de hecho, continúa todavía hoy. Es la que ha convocado el premio que estamos ofreciendo. Y ahí sale esto que les decía sobre cómo este instituto pretende seguir ese desarrollo experimental del conocimiento de la educación, pero siempre muy controlado por lo que se llama aquí el aspecto doctrinal. Los estudios pedagógicos en el orden técnico, pero también en el orden doctrinal, ¿no? La doctrina siempre es la que tiene que vigilar un poco lo que estamos haciendo más en el aspecto más aplicado, por decirlo así.
Siguiente periodo es 1970-1989. Aquí en este momento se produce un gran desarrollo institucional de la pedagogía en España. Las 4 facultades iniciales pasan a 19. Se crean además en todas las universidades españolas institutos de ciencias de la educación para la investigación, entre otras cosas para la investigación de la educación. Además, otro punto importante es que la formación de maestros, que está hasta este momento en escuelas normales, que son centros no universitarios, se lleva a la universidad con la creación de lo que se llamaron escuelas universitarias de formación del profesorado. Y además, otro tercer cambio muy importante es que los antiguos estudios de pedagogía se cambian por estudios de ciencias de la educación. Y sin embargo, esto que digamos acerca esos dos mundos de los que hablaba Cossío, realmente lo que hace es separarlos todavía más, bajo este modelo de ciencias de la educación. Este modelo, como probablemente sepan, por lo menos en España se importa en los años 70 desde Francia. Esto empieza a implantarse en Francia en los años 60, porque allí el desarrollo de la pedagogía tuvo un momento diferente. Y uno de los grandes promotores de ese cambio en Francia fue el profesor Gaston Millaret. Yo tuve ocasión de entrevistarme con él hace unos años en París. Él falleció lamentablemente poco más tarde. Decía que la pretensión de introducir la pedagogía en las universidades francesas bajo este nombre de ciencias de la educación era marcar precisamente una separación con la pedagogía de intención práctica. Decía, no queríamos que esto se confundiese con la pedagogía que estudian los maestros, queríamos otra cosa, más orientada a conocer lo que es la educación. Dice, claro, sí, pero esa intención implica hasta el final la adopción de cierta distancia con respecto a la acción pedagógica. Para hacer de la educación un objeto de conocimiento científico, lo que tenemos que hacer es distanciarnos de la acción pedagógica. Volvemos a estar en los dos mundos de los que nos hablaba Cossío. Siguiente periodo sería el 1900. Se ha quedado el archivo y ahora hay un ruido de fondo. Bueno, el siguiente periodo es el que va de 1990 a la actualidad. Y ahí lo más significativo es la creación de facultades de educación, a veces con el nombre de Facultad de Educación, a veces con el nombre de Ciencias de la Educación, donde se aunan, ahora sí, institucionalmente, en una misma facultad, las antiguas escuelas de formación del profesorado, que ya eran universitarias, y las secciones de pedagogía, creando facultades específicas dedicadas al estudio de la educación. Se organizan por las áreas de conocimiento que había establecido la Ley de Reforma Universitaria del año 83, que son las que marcan los ejes de la investigación durante este tiempo. Las áreas de conocimiento, por una parte, eran las áreas de conocimiento que venían de las antiguas secciones de pedagogía, teoría e historia de la educación, métodos de investigación y diagnóstico en la educación, psicología evolutiva y de la educación, didáctica y organización escolar. Por otra parte, las áreas que venían de las antiguas escuelas de formación del profesorado, que son fundamentalmente las diversas didácticas aplicadas a distintas disciplinas. Es muy interesante lo que hay, pero es también muy interesante lo que no hay. Por ejemplo, es muy significativo que no haya un área de sociología de la educación, porque el conocimiento de la educación fundamentalmente se ha basculado mucho hacia una orientación, por lo menos en España, como prácticamente en el resto del mundo, hacia una orientación muchísimo más psicológica. Hay, lógicamente, investigación sobre sociología de la educación, pero es muy peculiar que, así como existe un área de psicología, no exista un área de sociología. Bien, esto es la historia, esto es lo que ha pasado. ¿Qué pasa ahora? Bueno, la situación actual, en este aspecto de institucionalización universitaria, está sobre todo orientada por la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Como saben ustedes, esto empieza a implantarse en todas las universidades, en todos los estados de la Unión Europea y muchos más, a partir del año 2010. Y esto ha tenido algunas repercusiones muy importantes en la investigación educativa. Una de ellas, la homogeneidad de los estudios de grado. Ya no hay, como existía antiguamente, unos estudios de formación de maestros de carácter corto, porque cuando se llevan a la universidad son como estudios de carácter corto de 3 años, frente a unos estudios de pedagogía, que es donde está la investigación educativa de carácter largo de 5 años. Ahora se ha homogeneizado. Los dos son iguales. Ya tenemos más posibilidades institucionales de superar aquello de los dos mundos de Cossío. Además, como se señalaba antes también, ha habido un gran desarrollo en materia de posgrados, en este caso de másteres dedicados a investigación educativa. Desde hecho, una selección, hay más de 100 en España, hay una base de másteres oficiales. He hecho esta selección para que vean que en su mayor parte muchos de ellos unen la investigación con la innovación. Y están uniendo la investigación, pero también la acción al mismo tiempo. Bien sobre educación en general o bien sobre algunas temáticas concretas, educación física, artística, etcétera. Pero siempre, en su mayor parte de las veces, uniendo la investigación con la innovación. Y también el desarrollo de programas de doctorado.
En España hay aproximadamente 45 programas de doctorado en educación, y lo que tiene a la derecha es la evolución de defensa de tesis doctorales desde el año 2009 hasta el último dato existente, que es el 2016. Como ven, hay un incremento muy creciente. El dato del 2016 no es significativo, porque ahí se cumplió un plazo para que los doctorandos tuviesen que presentar sus tesis, los doctorandos de los programas antiguos, con lo cual lo que tendremos que ver es qué pasa a partir de ese año. Pero en cualquier caso sí se ve que hay un incremento bastante notable, y es muy curioso, con una proporción bastante más amplia de mujeres que hacen tesis sobre educación que de hombres. En nuestras facultades de educación, evidentemente, el alumnado es fundamentalmente femenino, pero esto se sigue produciendo después en el tercer ciclo. Que parece que el techo de cristal funciona, pero funciona menos de lo que podría pensarse que funciona. Son aproximadamente, entre tesis dedicadas a educación, son aproximadamente el 4,5% de tesis anuales que se defienden en España. El panorama actual, lamentablemente, ha estado también presidido por la crisis económica que hemos sufrido pues, desde el año 2008-2009 de manera estrepitosa. Nos pasa igual que pasaba, por ejemplo, nos han comentado que pasaba en Brasil. Esos son los últimos datos existentes también, hasta el año 2016. Como ven, no hemos logrado alcanzar todavía... Estos son datos generales sobre gasto en investigación y desarrollo en España, no en educación, en general en todas las áreas, en relación con el Producto Interior Bruto. No hemos logrado todavía ni de lejos alcanzar los niveles en los que estábamos en el 2010, que es donde alcanzamos el pico más alto, y todavía seguimos con la curva descendente. Esta situación además se agrava, si es el cuadrito pequeño que hay a la derecha, son datos del 2013 porque no hay posteriores. A partir del 2013 este dato desaparece en las estadísticas oficiales. Es cuánta parte de la financiación de investigación se dedica a ciencias naturales y técnicas y cuánta parte se dedica a ciencias humanas y sociales. Desde el año 2013 este dato ha desaparecido en las estadísticas, porque es un poco escandaloso. A ciencias naturales y técnicas se dedica el 92,3% y a ciencias humanas y sociales, donde está la educación, evidentemente, se dedica el 7,7%. O sea, la desproporción es absolutamente considerable. Dentro de eso es lo que indica el cuadro de abajo, que prácticamente no se ve. Bueno, es verdad que dentro de lo que se dedica a ciencias humanas y sociales, que es menos, y dentro del descenso que ha habido en general en financiación dedicada a la educación, se ha intentado que la parte que se dedica a investigación educativa no quede demasiado lesionada. O sea, proporcionalmente incluso ha aumentado un poquito con respecto a lo que se dedicaba en los años anteriores. Como ven, en el 2014, eso también los últimos datos, se dedicaba el 1,5, en el 2013 el 1,6, mientras que en el 2008, por ejemplo, se dedicaba el 1,1. Es decir, bueno, pues que la repercusión no sea tan importante como bueno, en relación con otros campos, por decirlo así. Tenemos también un problema que se ha señalado con respecto a otros países y es dónde publicar. En España hay aproximadamente, la última vez que conté, cerca de 300 revistas sobre educación. Hay muchas. El problema es que no logramos situarnos en los sitios donde hay que situarse. Estos son los datos del JCR, son los últimos datos, las revistas españolas que están en el índice. Bueno, pues como ven no hay muchas, hay 7. Solamente una en el primer cuartil, otra en el segundo, otra en el tercero y las demás en el cuarto. Y esto es una situación bastante peculiar. Lo que tienen a la derecha es un informe publicado por Thomson, donde es la situación de las revistas españolas en diferentes campos en relación con la media en el JCR. En las revistas españolas es la raya azul clarita, la media es la raya azul oscura. Como ven, en todos los campos, en salud clínica, en biología molecular, en ciencias físicas, en ingeniería y tecnología, en todos los campos las revistas españolas están por encima de la media, excepto en ciencias sociales y económicas. Ahí estamos claramente por abajo. Y aquí hay un efecto lingüístico, como decía antes Danilo. ¿Por qué? Porque para nosotros resulta muchísimo más complicado, sobre todo dependiendo del tipo de investigación, publicar en otro idioma. El lenguaje científico, el lenguaje más técnico es más fácil,
porque los términos son mucho más parecidos. Sobre todo, pues, por ejemplo, yo que vengo del campo de la teoría, la historia, la filosofía, publicar en otro idioma es realmente complicado, porque jugamos con matices de las palabras, y no es lo mismo decir una palabra que decir otra. Y ahí traducir es tremendamente complicado. Y luego tenemos otro problema añadido por el que nunca jamás las revistas españolas van a conseguir situarse bien, sencillamente porque, a no ser que las convirtamos en revistas que publiquen en inglés, sencillamente porque el resto de autores de las demás revistas que hablan en inglés jamás nos van a leer. Es así de sencillo, a no ser que nuestras propias revistas, que ya se está haciendo, eso nos está forzando a las revistas a publicar nosotros también, por mucho que sean revistas españolas, nos está obligando a publicar en inglés, con lo cual realmente la cuestión lingüística en portugués y en castellano la perdemos totalmente. ¿En qué trabajan los investigadores que hacen tesis doctorales en España en educación? Pues, como ven, en el mundo de la empresa poco, en el gobierno. La raya azul oscura se refiere a las ciencias duras, por decirlo así, y la raya blanca, de nuevo, a las ciencias sociales, y la raya más clara, ciencias humanas y sociales. Pues comparativamente, en la empresa muy poco, en el gobierno algo más, pero tampoco mucho. No sé quiénes son los científicos que están enseñando las políticas educativas en el gobierno, si realmente los que se colocan en el gobierno son los de las ciencias duras, pero bueno, esto es algo a investigar. En el sector privado, que no tiene beneficios, pues tampoco mucho, y prácticamente todos al final terminan colocándose dentro de las instituciones de educación superior, o sea, en la universidad. Quiero decir con esto, ¿para qué vale hacer un doctorado en España? Hacer un doctorado en España, si desde el campo de las ciencias sociales y económicas, fundamentalmente te vale para trabajar en la universidad, pero para poco más. Y vamos ya a terminar ahora con algo a lo que se han referido también otros panelistas, y es el carácter comunitario de la investigación. Es verdad que la investigación no se realiza ya en soledad, ya nunca más. Ya lo decía Peirce, decía que la investigación no es algo propio de hombres aislados, sino de una comunidad, y estamos en ese desarrollo. Esta es la evolución de sociedades científicas sobre educación en el mundo en el último siglo. Como ven, lleva una línea ascendente. En España, la Sociedad Española de Pedagogía que represento, como ya les comenté el otro día, se creó por primera vez con este nombre en 1906 por iniciativa de un astrónomo, que fue Victoriano Fernández Ascazza, y por Ezequiel Soliana, que era un pedagogo. Esta sociedad desapareció. En 1949 se vuelve a crear por Víctor García Hoz. En 1959 se realiza el primer Congreso Nacional de Pedagogía. En el año 2000 ese congreso se convierte en iberoamericano, y desde el 2010 ese congreso se realiza, como les comenté el otro día, alternativamente en una ciudad de Iberoamérica o en una ciudad de España. En Toluca en el 2010, en Burgos, España 2012, Santiago de Chile 2014, en Madrid 2016, Buenos Aires 2018, y ya le dije que si quieren saber los próximos se tienen que esperar hasta el último día, que es donde los anunciaremos. Y para terminar, además, este proceso de asociacionismo, por decirlo así, o de colectivización de la educación en los últimos años se está produciendo en un ámbito además internacional. Le voy a hablar brevemente de una sociedad internacional de investigación educativa, la Asociación Mundial de Investigación Educativa, que creamos aproximadamente hace 10 años. La Sociedad Española de Pedagogía estuvo entre las sociedades fundadoras de esta asociación mundial. Es una red de asociaciones nacionales, regionales e internacionales. También admite instituciones y también admite miembros individuales, por así decirlo. Se creó en el año 2009 en San Diego, en California. Lo que tienen ahí es una foto de cuando se hizo el acta fundacional, que fue en Viena en septiembre del año 2009. Y ahora mismo la Secretaría está en Sudáfrica. Ha estado en Sudáfrica desde el 14 al 18, y en la última reunión que tuvimos hace 10 días en Cape Town se aprobó que la Secretaría permaneciera en Sudáfrica, pues están haciendo francamente bien durante un periodo de 4 años más, del 18 hasta el 22. Bien, esos son los objetivos, los tienen en la web, no los voy a leer porque vamos mal de tiempo, pero sí quiero que vean las sociedades que forman parte. Actualmente somos ahora mismo cerca de 30, y las que tienen en rojo son las que son de Iberoamérica. Hay 2 sociedades brasileñas, 2 sociedades españolas, la Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa y la Sociedad Española de Pedagogía, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, la Red Chilena de Investigadores en Educación
Y esto se aprobó también en Cape Town hace 10 días, la entrada de la Asociación Ecuatoriana de Fomento de la Investigación Educativa. Esto es para animarles a Argentina, que creen ustedes su asociación, que inmediatamente se pongan en contacto con la UERA para solicitar ser miembros también, porque nos agrada mucho. Allí tenemos lo que llamamos el Spanish Speaker Corner, que es que cuando nos reunimos todos los Spanish Speakers nos situamos juntos porque nos lo pasamos muy bien entre nosotros. Nada, pues les animo a que funden su asociación y se adhieran también a la UERA. La UERA, les voy a hablar ya brevemente de las acciones que hacemos. Hacemos un congreso dentro de un congreso de una asociación nacional todos los años. Esos son los últimos, bueno, son todos los que ha habido, en Kuala Lumpur, en Taiwán, en Australia, en México, en Escocia, Hungría, Estados Unidos, Hong Kong, el último en Sudáfrica y el próximo será en el año 2019 en Japón. Estamos intentando, no sabemos si lo conseguiremos, hacerlo en el año 2020 en España, pues si quieren ustedes venir, ya les comunicaremos. Además, una acción muy interesante que hace es lo que llaman redes internacionales de investigación, que son redes que forman investigadores internacionales. Tienen que tener una duración de 3 años entre investigadores de diferentes países y partes del mundo. Pueden ser miembros individuales o también asociaciones. Y los trabajos que se hacen se presentan en los congresos estos que les comentaba. Estas son 2 publicaciones, hay un anuario y también una newsletter que se ha empezado a hacer hace poco. Y una cosa muy interesante que está ahora en desarrollo es lo que se llama la red de jóvenes de los investigadores de los diferentes países, bueno, pues para intentar hacer lo que se llama capacity building, o sea, para intentar formarlos dentro de la investigación educativa. Estamos estudiando ahora qué acciones hacer con los jóvenes. Se ha pensado en organización de talleres. El problema de los jóvenes es que no tienen financiación para poder moverse, entonces no pueden ir a los congresos. Está pensado en acciones virtuales a través de Internet, etcétera, organización de web seminars y también en la posibilidad de que investigadores de UERA sirvan como mentores de investigadores jóvenes que estén desarrollando sus tesis doctorales o trabajos de maestría en otros países. Yo esto era todo lo que tenía que contarles. Muchísimas gracias. Yo estructuré mi presentación como en 2 grandes ámbitos. Una, específicamente cómo se ha institucionalizado el campo de la investigación educativa en México y posteriormente una reflexión sobre lo que nosotros acabamos de vivir y que tiene que ver con justamente estas preguntas que yo señalé al principio en el contexto de todas las que nos planteó Cristian, que es el momento que acabamos de vivir en México en el cambio de gobierno y cómo este cambio interpela a la investigación educativa y a su posibilidad de acción o no en ese cambio. El contenido es en estos 2 grandes temas, pero bueno, está estructurado tratando de iniciar por el campo, la institucionalización del campo de la investigación educativa, con un poco de historia, quiénes somos, qué hacemos, cómo estamos estructurados, qué hemos logrado. La investigación educativa en México es un campo científico consolidado y bueno, el COMIE ha tenido una tarea fundamental en ese sentido. ¿Qué hemos logrado a partir de lo que hacemos, que es la generación de conocimiento, su difusión y por supuesto esta búsqueda de vincularnos con ámbitos políticos, sociales, culturales, etcétera, desde la diversidad de investigación que hacemos, desde la diversidad de las metodologías, las teorías, las epistemologías y las visiones también políticas que tenemos, porque somos una comunidad muy diversa. Después, el contexto actual que les comentaba, el COMIE, la investigación educativa y las políticas educativas. Podríamos abundar sobre muchos de los temas, pero con esto quisiera dejar solamente un panorama general de lo que hacemos. La investigación educativa en México tiene su origen, según pues algunos apuntes y algunos textos que se han publicado al respecto, en los años 30, 50, sin embargo es hasta el 64 cuando se funda el primer centro de estudios educativos y con ello comienza el proceso de institucionalización. Posteriormente tiene su desarrollo más fuerte en el contexto de las políticas de la modernización de la educación superior, porque estas políticas, al igual que en muchos países de América Latina, que comienzan a fines de los 80 y que son básicamente que cobran fuerza en los 90, pues tienen que ver con la necesidad de fortalecer el desarrollo de la investigación a través de la formación
de lo que se llamó recursos humanos altamente habilitados y que tenía que ver con la formación de doctores, con incrementar el número de doctores en las diferentes campos disciplinarios en el país. Y la investigación educativa pues también ocupa un lugar en ese sentido. Entonces, digamos, las políticas de ciencia, tecnología o para la educación, la ciencia y tecnología tienen un parteaguas en México en 1974 con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero es en los 90 donde se da un fuerte impulso a formar recursos humanos o a formar investigadores a través de los estudios de maestría y de doctorado, y hay un auge importante y ahí también pues la investigación educativa tiene sus beneficios. Se han formado o se formaron grupos de investigación que vienen desde las instituciones propiamente, por supuesto la Universidad Nacional, un referente para el país, la Universidad Autónoma Metropolitana, que igual se funda en el 74, es una institución joven, todas las universidades que hay en las diferentes entidades de la República, hay prácticamente una universidad por estado, y la conformación también de centros de investigación especializados donde justamente solamente se hace investigación y que tiene que ver con la formación de maestros y doctores y con la consolidación de este modelo de centros de investigación. En las universidades hay docencia también en pregrado, en los centros de investigación no, o por lo menos en la mayoría. Y también el nacimiento de lo que fue la Universidad Pedagógica Nacional, con sede también, diferentes sedes en todo el país, que tenía como objeto fortalecer la formación y la investigación que tenía que ver con la educación básica. Bueno, se fueron conformando estos grupos, ahí se identifican claramente liderazgos académicos. Nosotros identificamos en el campo de la investigación educativa a Pablo Latapí y posteriormente también a Carlos Muñoz Izquierdo, pero bueno, con ello se institucionaliza un poco el surgimiento del campo. Y es en el 93, más o menos también en esta lógica de las políticas para la educación superior que yo les comentaba, que se funda el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que nos da sentido como grupo de investigadores educativos. Alguna ocasión un colega decía, el COMIE le ha dado cuerpo y le ha dado sentido a la investigación educativa como grupo y lo ha apoyado en su institucionalización, porque lamentablemente en los temas de educación casi todo el mundo cree que sabe. Ahorita el colega decía que en España ocupan los puestos de educación los que vienen de las ciencias duras, y en nuestro país también ha pasado algo similar, ¿no? Entonces, bueno, pues de educación todo el mundo cree que sabe, cualquiera puede opinar, decir, etcétera. Entonces, darle sentido y darle significado a un campo científico ha llevado a asumir a la investigación educativa también como una construcción, un proceso de construcción social que ha permitido, pues, en el COMIE aglutinarnos, pero al mismo tiempo que nos obliga a pensar o a reflexionar sobre lo diverso que es el COMIE, porque en el COMIE convivimos y nos reunimos los investigadores, pero hay una diversidad de pensamiento que es lo que lo enriquece. Por supuesto también, entonces, el crecimiento del posgrado en educación tiene un referente para la construcción del campo. Curiosamente, no voy a dar más datos porque quiero centrarme en lo otro, o quise centrarme en lo otro, pero por lo menos en el sexenio 2012-2018 que en México vivimos un periodo de reformas para la educación básica, seguramente han escuchado al respecto, las grandes reformas que incorporaron a la educación media superior o al bachillerato como parte de la educación obligatoria, y que hicieron toda una reforma para la evaluación de los docentes de educación básica. Se incrementó el número de instituciones de educación superior que imparte posgrados en educación, pero sobre todo se incrementó este número de instituciones y por lo tanto el número de programas que tienen que ver con educación, que pueden llamarse desde metodología de la investigación, investigación educativa, gestión de liderazgo de instituciones educativas. Es un sinnúmero de nombres, de denominaciones de los programas. Se incrementó sobre todo en instituciones privadas, lo cual también da cuenta de que, bueno, nosotros tenemos políticas claramente orientadas al fortalecimiento de la calidad del posgrado, y pues lo que hemos observado que en este crecimiento de la oferta que tiene que ver con la formación de expertos en educación, esos programas casi nunca están vinculados con las políticas de mejoramiento y reconocimiento de la calidad. Bueno, esa imagen de abajo es una clausura de un congreso y ahí estamos algunos.
¿Qué hace el COMIE entonces como la organización la principal organización en México que nos da sentido y significado ya como grupo de investigación educativa, como campo científico? Pues promueve la investigación educativa. Buscamos que sea investigación educativa, decimos, que responda a los estándares científicos de calidad. No promueve el COMIE qué marcos teóricos, qué metodologías. Por supuesto que hacemos cosas en ese sentido, pero dada la diversidad conviven múltiples disciplinas. O sea, hay investigadores que provenimos, por ejemplo, del campo de las ciencias económico-administrativas, pero también de la sociología, la pedagogía, la psicología, la historia, la filosofía. Entonces es un campo muy vasto. Tratamos de identificar, o los objetivos que nos propusimos fue identificar los principales problemas educativos del país y tratar de generar soluciones o conocimientos necesarios para su solución, que van desde los temas de política hasta los temas de práctica en las aulas, ¿no? En todos los niveles educativos. También se han fortalecido la creación de múltiples medios y redes para la difusión del conocimiento. Nosotros realizamos diferentes actividades para la difusión del conocimiento. Participamos activamente en la formación de nuevos investigadores desde nuestras instituciones y desde el propio COMIE, por supuesto, en la asesoría de tesis, en la formación de nuevos doctores, maestros, etcétera. Y, digamos, el COMIE ha puesto en la mesa los estándares y los parámetros que definen la investigación educativa, así como el reconocimiento de sus especificidades en el campo de la ciencia en México. Entonces, en México el COMIE es el referente para la investigación educativa que se hace. Bueno, a ver si eso se ve, quedó muy pequeño. Somos 560 investigadores. La mayoría, más o menos el 70-80%, pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. En México, el Sistema Nacional de Investigadores, o el SNI como lo conocemos, bueno, pues es la política, también la política pública, que está orientada a evaluar la productividad de los investigadores en todos los campos científicos y que está asociada a un estímulo económico adicional. Entonces, el porcentaje de investigadores en México que está en el SNI también es menor, y en el COMIE, bueno, pues la mayoría de los que estamos somos del SNI. Lo que les comentaba, pues participamos de manera muy diversa, plural, con visiones políticas, teóricas, metodológicas y epistemológicas distintas. Difundimos, les decía, el conocimiento. Nosotros tenemos una revista en el COMIE que inició en el 96, que es la Revista Mexicana de Investigación Educativa, también muy bien posicionada ahora que interesa tanto los rankings de las revistas y los rankings para todos. Bueno, es una revista posicionada, pero además en México hay otras revistas también muy posicionadas, y porque además estoy viendo aquí a mis colegas directores de las mismas, la revista Educación Superior y la revista Perfiles Educativos también, que pues son revistas que han tenido un impacto no solamente nacional, sino también internacional. Cada 2 años celebramos un congreso, que es el Congreso Nacional de Investigación Educativa. El próximo año, en el 2019, será nuestro 15 aniversario, es el 15 congreso, y en el último que tuvimos el año pasado aproximadamente asisten unos 4,000 personas, entre investigadores, muchos profesores también de la educación básica, profesores de la educación media superior. Entonces, es el espacio donde, bueno, se comparte la investigación, tenemos muchas actividades, dura una semana, y también en el marco del Congreso realizamos desde hace ya, el próximo año será la 5ª edición, un encuentro nacional de estudiantes de posgrados en educación, donde los jóvenes en formación o los investigadores en formación van a ser leídos, sus trabajos van a ser leídos y comentados por los investigadores que para ellos son un referente, es decir, por los investigadores consolidados. Y este espacio ha beneficiado mucho la formación de los jóvenes investigadores. Actualmente reconocemos, bueno, también publicamos cada 10 años lo que llamamos los estados del conocimiento, que es justamente el estado de la cuestión, que es la producción científica en el campo de la investigación educativa que se genera cada 10 años en México. Vamos por la 4ª edición ya de los estados del conocimiento que llamamos, y digamos de la última que tuvimos, que fue hasta el 2012, aproximadamente deben ser 17 libros donde se compila la investigación educativa que se hace en el país. Y bueno, también
contribuimos a la generación de redes de investigación en temáticas muy específicas. Hasta ahora se reconocen ya 27 redes de los diferentes temas que ustedes van a ver y con eso pues también realizamos diferentes actividades de formación, de seminarios metodológicos, etc. Estas son nuestras áreas 16, no las voy a leer, ahí se las dejo un segundo para que las puedan rápidamente valorar. Tenemos esta organización académica, tanto para el Congreso como para los estados del conocimiento. Entonces, si ustedes ven, bueno, pues podemos identificar varias de las temáticas que también los colegas han comentado y sobre esas es que se hace investigación educativa. Ahora, ¿cuál es el reto? Me interesó mucho situar también participar en este panel con lo que estamos viviendo ahora en el país. Hemos tenido un sexenio de reformas que concluye ya el 1 de diciembre y tuvimos también el 1 de julio un cambio de gobierno en México donde fue presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la oposición. Por primera vez en México tuvimos una votación histórica con una amplia participación de los jóvenes, una generación que ahora llamamos milenia, pero que tuvo que salió y que participó activamente en las campañas o de las campañas y que también, dada su vínculo con las redes sociales, que hoy son medios sin los que los jóvenes no pueden entender su propia vida, su propia dimensión y su significado y su sentido, bueno, pues tuvimos una participación muy amplia de jóvenes y tuvimos una votación histórica. Por primera vez un candidato gana de una manera contundente y además es reconocido inmediatamente por tanto el partido en el poder como su contendiente más cercano, ¿no? Entre la derecha, la centro no sé qué y la izquierda, bueno, pues tenemos hoy un candidato que podríamos asociar a la izquierda. Y además representando un partido que se conformó en 6 años. El partido Morena inició hace 6 años con Andrés Manuel y hoy es presidente electo, pero también tiene una amplia representación en el Congreso de la Unión, lo cual nos habla de un cambio en la correlación de fuerzas y con ello pues un cambio también o posiblemente efectos muy claros pensamos que va a haber en la toma de decisiones, por lo menos en lo que tiene que ver con la educación, en todos los ámbitos, pero el que a nosotros nos interesa, que es la educación, ahí pues creo que vamos a observar cosas muy interesantes. ¿Qué está en el debate? Las continuidades, las modificaciones o los cambios y rupturas en las políticas para la educación, en general, para todos los niveles. Desde la reforma educativa que se da en el sexenio pasado y que es ampliamente cuestionada por muchos investigadores del COMIE, apoyada por otros que incluso ocupan puestos de toma de decisiones en instituciones que representan la implementación y la orientación de las políticas. De esa magnitud es la diversidad del COMIE, y la posibilidad de repensar si esas reformas continúan, qué va a pasar con los temas que nos interesan. Estamos replanteando o habrá un replanteamiento en el paradigma de políticas, en la agenda de las políticas y si podemos aspirar hoy con este sentido de participación que se sintió en la elección o que se vivió en la elección, a políticas públicas más que a políticas gubernamentales. ¿Qué hemos hecho en el COMIE? Pues previo a las elecciones tuvimos un acercamiento con los representantes en el campo educativo de los candidatos presidenciales. El que ven ustedes, donde yo tengo un saco muy clarito, color rosita, es nuestro futuro secretario de Educación Pública. Entonces, previo a la elección, bueno, pues nos acercamos, quisimos ser un actor en esto que es el debate por la educación o en el tema educativo que nos atañe y hemos estado también estuvimos realizando en todo el país 16 foros para discutir los grandes temas que nos interesa y que pensamos que tienen que ser discutidos para la toma de decisiones de política. ¿Cuáles son esos grandes problemas educativos que hemos visto? Creo que no son muy ajenos a Latinoamérica, pero tampoco al mundo. Comentaban la participación del COMIE y de otros países en la Güera. Bueno, pues eso lo discutimos, recuerdo muy bien, en el 2011 con la iniciativa de la ERA y de la Güera de generar un espacio de investigación educativa para las Américas y resultó
muy interesante ver cómo los grandes problemas educativos estaban en América Latina, pero también en África, y entonces empezó a hablar de esta como tendencia del sur global, ¿no? Cómo nos miramos nosotros también en temas de problemas educativos. ¿Y qué estamos observando y qué estamos discutiendo y qué discutimos en esos foros que les comentaba? Desigualdad social y económica como problema estructural, por lo menos en México, pero creo que en América Latina seguimos con ese pendiente, que se refleja en las transiciones educativas, en el abandono escolar, en el logro de los aprendizajes y que parece que se ha invisibilizado por algunas políticas. El tema del financiamiento a la educación, la ciencia y la tecnología en general, también en México no hemos rebasado el 1% que marcó la OCDE ni nos hemos acercado. La inclusión y la exclusión en todos los niveles educativos. Los temas conceptuales, pero también de práctica, que tienen que ver con la justicia y la equidad educativos. Todos podemos reconocer lo que es justo y lo que no, pero conceptualmente, teóricamente se está discutiendo qué es la justicia, qué significa la justicia y la equidad. El tema de la cobertura y la calidad, y por lo tanto el agotamiento de los modelos para la evaluación y la acreditación de la educación. Por lo menos en la educación superior es muy claro, pero en el caso de la educación básica estamos utilizando un esquema similar cuando en la educación superior ha mostrado su agotamiento. El tema de la gobernanza del sistema, dicen que cuando uno no sabe explicar algo tiene que decir que es complejo. Bueno, el sistema educativo mexicano es muy complejo, entonces ahí está un tema de gobernanza, de relación de actores, de diseño de políticas y de implementación de las mismas. Los actores en general, los profesores, los investigadores, el tema de los profesores de tiempo parcial, que es un tema invisibilizado por la política, los directivos, otros grupos de interés, como nos surgió en este debate educativo durante las elecciones, los empresarios, los medios de comunicación han estado ahí presentes. El tema de la internacionalización en todos sus sentidos, ¿no? Desde el impacto de los organismos internacionales hasta la movilidad que pasa por diferentes dimensiones y por supuesto la necesaria formación de la ciudadanía que pues tiene que ver con algunos temas que vamos tocando de los niveles básicos pero que se intensifican en la educación superior, como la violencia, la inseguridad, la corrupción de nuestros gobiernos y por supuesto pasando por temas como los que yo pongo en la lámina, de los que solamente quiero reiterar la necesidad de seguir reflexionando y no solo reflexionando, sino también actuando sobre el tema de autonomía universitaria, educación superior privada y mercados, democracia, movimientos sociales y conflicto, temas que también he enriquecido hoy con mis diálogos con Imanol Ordorica, que está aquí presente y que me sugirió un texto que él y Roberto Rodríguez acaban de publicar. Pues con eso cierro mi participación. Muchas gracias.